En mayo de 1945, mientras los ejércitos aliados barrían los últimos reductos del Tercer Reich en Alemania, el primer teniente americano David Silverberg encontró algo inesperado en una carretera secundaria de las montañas del Harz, una columna de vehículos militares alemanes abandonados llenos de archivos del gobierno nazi. Siguiendo la pista hasta una finca cerca de Degenershausen y luego al castillo de Marburgo en Hesse, los equipos de inteligencia americanos comenzaron a excavar. Un soldado alemán llamado Karl von Lusch, asistente del traductor personal de Hitler, había enterrado documentos de alto secreto en los terrenos del castillo en lugar de destruirlos como le habían ordenado. Se ofreció a revelar la ubicación exacta a cambio de inmunidad. Lo que salió de esa tierra no era solo correspondencia diplomática. Eran los archivos que el gobierno británico llevaría décadas intentando mantener fuera del alcance del público. Los archivos de Marburgo, también conocidos como los archivos de Windsor. Y en su interior estaba el nombre de Wallis Simpson. Esta es la historia de la mujer más insultada, más perseguida, más odiada y más incomprendida de la historia de la monarquía británica del siglo XX. La mujer, a quien la prensa llamó lesbiana, bruja, ninfómana, hechicera sexual, espía nazi y hermafrodita. La mujer por quien un rey renunció a su trono. Y la mujer que casi un siglo después de que todo eso ocurriera, sigue siendo la pregunta sin respuesta definitiva. ¿Quién era realmente Wallis Simpson? Bessie Wallis Warfield nació en junio de 1896 en Baltimore, Maryland. No en una familia rica, no en la aristocracia, en una familia de clase media americana en declive, con un padre que murió cuando ella tenía menos de un año y una madre que tuvo que depender de la caridad de sus parientes más acomodados para sobrevivir. Fue un tío, Solomon Davis Warfield, banquero y presidente de una compañía ferroviaria, quien financió la educación de Wallis en escuelas para señoritas. Era la niña que vivía de la generosidad de otros, que sabía que su posición dependía de agradar a los que tenían más que ella, que aprendió desde muy pequeña que el mundo no le debía nada y que todo lo que quisiera tendría que ganárselo con la única moneda que poseía, su personalidad. Y esa personalidad era extraordinaria por todos los testimonios que han sobrevivido de las personas que la conocieron. Era inteligente con la velocidad de alguien que ha tenido que serlo para compensar otras carencias. Era divertida, con el humor afilado de quien ha aprendido que hacer reír a la gente es la forma más eficaz de mantenerlos cerca. Era elegante, sin haber heredado la elegancia, porque la elegancia heredada es fácil y la elegancia construida de cero requiere un nivel de atención y disciplina que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Era, según todos los que la conocieron, la mujer más interesante de cualquier habitación en que entraba. No la más bella, porque ella misma reconocía que no lo era, sino la más magnética. Su primer matrimonio, en 1916, fue con Earl Winfield Spencer Jr., un piloto de la Marina estadounidense. Era el tipo de matrimonio que una joven de clase media americana de 1916, sin fortuna propia, consideraría un buen partido. Resultó ser un desastre. Spencer era alcohólico, violento, y según los relatos que Wallis dejó en sus memorias, la sometió durante años a abusos físicos y emocionales. Cuando fue destinado a Oriente, primero a Pensacola, luego a Pekín y Hong Kong, Wallis lo acompañó. Y fue durante esos años en China, entre 1924 y 1926 aproximadamente, cuando la leyenda empezó a construirse sobre ella, que había frecuentado los burdeles de alto nivel de Shanghái y Hong Kong, que había aprendido técnicas sexuales exóticas, que había tenido aventuras, que había llevado una vida que ninguna señora respetable habría podido explicar sin ruborizarse. El supuesto dossier China, el documento secreto que los servicios de inteligencia del Foreign Office habrían elaborado sobre las actividades de Wallis en Asia, es uno de los elementos más citados y menos verificables de toda su historia. Nunca ha sido producido como evidencia. Nunca ha sido confirmado su contenido. Algunos historiadores creen que existió y fue destruido. Otros creen que fue una invención de los círculos que querían eliminarla de la vida del príncipe. Lo que es cierto
es que Wallis vivió en China durante un período de su primer matrimonio infeliz, y que ese hecho fue suficiente para que la imaginación colectiva construyera sobre él todo lo que quisiera construir. La infancia de Willis en Baltimore es el punto de partida que sus biógrafos más honestos señalan como la clave de todo lo que vino después. Crecer como la hija de una viuda, dependiente de la caridad de parientes ricos, produce un tipo específico de inteligencia emocional. La capacidad de leer rápidamente a las personas, de saber qué quieren escuchar, de adaptar la propia presentación a lo que cada situación requiere. Wallis desarrolló ese talento hasta convertirlo en un arte. Sabía cómo hacer que un banquero aburrido se sintiera brillante, cómo hacer que una aristócrata insegura se sintiera admirada, cómo hacer que un príncipe acostumbrado a que nadie le llevara la contraria sintiera que por fin había encontrado a alguien que lo veía de verdad. Esta habilidad que Wallis poseía fue interpretada de dos maneras completamente opuestas por las personas que la observaban. Sus amigos la veían como el talento natural de alguien genuinamente interesado en las personas. Sus enemigos la veían como la manipulación calculada de una mujer sin escrúpulos que usaba a los hombres como peldaños. La realidad, como suele ocurrir, era probablemente más compleja que cualquiera de las dos interpretaciones. Wallis tenía el instinto de la superviviente social que aprende desde pequeña que su posición en el mundo depende de caer bien a las personas correctas. Ese instinto puede ser cálculo o puede ser adaptación. En su caso, era ambas cosas. Su educación en la Oldfields School para señoritas de Maryland, financiada por su tío Solomon, la introdujo en los rituales y los códigos de la clase alta americana. Aprendió las reglas del juego social que las chicas de buena familia aprendían: cómo comportarse en la mesa, cómo conversar en los salones, cómo presentarse en sociedad. Pero también aprendió algo que las chicas que nacían dentro de ese mundo no necesitaban aprender: que esas reglas no eran naturales, sino convencionales, que podían usarse en lugar de simplemente seguirse, que la persona que entiende el código tiene ventaja sobre la persona que lo obedece sin entenderlo. El primer matrimonio, con Earl Spencer, fue la primera vez en que Wallis descubrió que el mundo podía ser cruel, de maneras que su educación no había anticipado. Spencer no era el oficial apuesto y prometedor que había aparecido en el noviazgo. Era un hombre con un problema serio con el alcohol, que cuando bebía se convertía en alguien que Wallis, en sus memorias, describe sin dramatismo, pero con suficiente detalle para que el lector entienda lo que vivió. El traslado a Asia, que podría haber sido una aventura, fue el período de mayor soledad de su vida temprana. Meses en Hong Kong sin compañía, sin amigos, en un matrimonio que ya era un fracaso, sin haber terminado todavía formalmente. En 1927, mientras esperaba el divorcio de Spencer, Wallis conoció en Washington a Ernest Simpson, un hombre de negocios britano-americano, educado, estable, sin grandes pasiones ni grandes vicios. En 1928 se casaron. Se instalaron en Londres, donde Ernest tenía su empresa de navieros, y fue en Londres donde Wallis empezó a construir la red social que definiría el resto de su vida. Las cenas con americanos expatriados, los contactos con la alta sociedad inglesa, las invitaciones progresivamente más importantes, hasta que un día, a través de Thelma Furness, la amante oficial del príncipe de Gales, recibió la que cambiaría todo: una invitación a la casa de campo del príncipe. El príncipe Eduardo Alberto, Cristian Jorge Andrés, Patricio David de Gales, conocido en el seno de su familia como David, era en 1930 el heredero al trono más popular del Imperio Británico. Apuesto, carismático, con el don natural de recordar los nombres de las personas con quienes había hablado una sola vez y de hacer que cada súbdito que se acercaba a él sintiera que era la única persona importante en la habitación, Eduardo era exactamente lo que la monarquía necesitaba para entrar en el siglo XX con algo parecido a la relevancia. Era también, en privado, algo completamente diferente. Un hombre inseguro, dependiente, con tendencias hacia la melancolía y la pasividad, que necesitaba una presencia dominante junto a él para funcionar y que llevaba décadas encontrando esa presencia en mujeres casadas que le daban la firmeza que él no tenía. Wallis y Eduardo se vieron por primera vez en 1931.
No fue amor a primera vista, fue algo más gradual y más extraño. El reconocimiento mutuo de que el otro tenía exactamente lo que le faltaba. Eduardo, que era rey sin serlo todavía, necesitaba a alguien que le dijera la verdad sin el filtro de la reverencia que todos a su alrededor aplicaban. Wallis era la única persona en su entorno que no se doblegaba ante él, que le contradecía, que le hablaba como a un igual. Para un hombre que había pasado toda su vida rodeado de personas que decían sí a todo lo que dijera, eso era intoxicante. Y para Wallis, que había pasado toda su vida en los márgenes de los círculos donde quería estar, la atención del heredero al trono de Gran Bretaña era la validación más poderosa que el mundo podía ofrecer. La relación se fue intensificando a lo largo de los primeros años de la década de los 30. En enero de 1936 murió el rey Jorge V, el padre de Eduardo, y Eduardo se convirtió en Eduardo VIII. Era la primera vez que un rey de Inglaterra comenzaba su reinado con una relación extramatrimonial de tal visibilidad. La familia real sabía, el gobierno sabía, la prensa británica sabía, y en uno de los actos de autocensura más extraordinarios de la historia del periodismo, callaba. El acuerdo tácito entre la prensa y la monarquía era que las vidas privadas de los Windsor no se publicaban. Mientras tanto, la prensa americana y europea cubrían la historia con total libertad. Stanley Baldwin, el primer ministro, convocó a Eduardo y le planteó las opciones con la frialdad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. ¿Podía renunciar a Wallis o podía abdicar? Eduardo preguntó si era posible un matrimonio morganático, es decir, un matrimonio en que Wallis no tuviera el título de reina ni sus hijos derechos de sucesión. Baldwin consultó con los gobiernos de los dominios del imperio. Todos respondieron negativamente. No había vía media. Y Eduardo, que podría haber esperado, que podría haber gestionado el tiempo, de manera que la opinión pública se fuera acostumbrando, que podría haber jugado con más paciencia un juego que tenía tiempo a su favor, tomó la decisión que tomó. El 11 de diciembre de 1936, con menos de un año en el trono, Eduardo VIII abdicó. El discurso de abdicación, pronunciado por radio, fue redactado en parte por Winston Churchill y es uno de los documentos más elocuentes de toda la historia de la monarquía británica. No puedo cumplir con mis deberes de rey como querría hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Era una declaración de amor que sonaba hermosa. Era también, como los historiadores han analizado durante décadas, la declaración de un hombre que no quería ser rey y que encontró en Wallis Simpson la excusa perfecta para no serlo. Eduardo llevaba años mostrando una profunda ambivalencia sobre las responsabilidades que su nacimiento le imponía. Las biógrafas que han estudiado la correspondencia entre los dos, incluyendo a Agnes Seba en su libro That Woman, han encontrado cartas de Wallis intentando disuadirlo de la abdicación, rogándole que se quedara en el trono, diciéndole que podían encontrar otra solución. Eduardo tomó sus propias decisiones. La imagen de Eduardo haciendo el saludo nazi, fotografiada antes incluso de que Wallis entrara en su vida, es uno de los datos que los biógrafos modernos usan para demoler la idea de que Wallis era la responsable de sus simpatías con el Tercer Reich. Las simpatías de Eduardo con Alemania venían de sus vínculos familiares, de su educación, de su visión política, de la persuasión que ejercía sobre él la idea de que el comunismo soviético era el verdadero peligro para Europa y que Hitler era el único líder que podía contenerlo. Esa visión era, en los años 30, más común de lo que la historia posterior ha querido reconocer entre la aristocracia europea. Wallis participó con entusiasmo en la visita a Hitler en Berchtesgaden en octubre de 1937. Para entonces ya eran los duques de Windsor, casados en junio de ese año en la casa del francés Charles Bedaux, empresario con estrechos vínculos con el régimen nazi. La boda fue el 3 de junio de 1937. Ningún miembro de la familia real británica asistió. Jorge VI, el hermano que había ocupado el trono que Eduardo abandonó, había otorgado a la pareja el título de duques de Windsor. Y había tomado otra decisión que Wallis describiría como la humillación de su vida. Wallis nunca recibiría el tratamiento de Su Alteza Real.
Podría ser la duquesa de Windsor, pero no una alteza real. Era una distinción que en términos protocolarios puede parecer menor y que en términos simbólicos era devastadora. La declaración oficial de que Wallis Simpson nunca sería considerada completamente miembro de P.C.N., la familia real. La visita a Hitler en octubre de 1937 fue un desastre de relaciones públicas de proporciones históricas. Los archivos y fotografías disponibles muestran a los duques de Windsor recorriendo fábricas alemanas, siendo aclamados por multitudes que los recibían con el saludo nazi, y finalmente sentados en una terraza en Berchtesgaden con el Führer mientras conversaban durante varias horas. Según los testigos, Hitler dijo después de la visita que la duquesa habría sido una reina perfecta. Era el tipo de halago que los nazis distribuían con cálculo. Si el duque se sentía reconocido por el régimen que Gran Bretaña consideraba el enemigo principal de Europa, era más probable que siguiera siendo útil para los planes alemanes. Y ahí es donde los archivos de Marburgo se vuelven relevantes de una manera que va más allá de la anécdota. Lo que los equipos de inteligencia americanos encontraron enterrado cerca del castillo de Marburgo en 1945 incluía correspondencia que detallaba la Operación Willy, el plan nazi diseñado en 1940 para secuestrar al duque de Windsor mientras estaba en Madrid y Lisboa y reinstalarlo como rey colaboracionista de Gran Bretaña a cambio de que las fuerzas alemanas tuvieran libertad de movimiento en Europa. El plan incluía convencer al duque de que Jorge VI y Winston Churchill planeaban asesinarlo en las Bahamas, a donde iba destinado como gobernador para alejarlo de Europa. Los archivos también contenían correspondencia con funcionarios alemanes que los servicios de inteligencia americanos y británicos consideraron suficientemente comprometedora como para mantener clasificada durante décadas. Churchill, que conocía el contenido de los documentos desde el momento en que fueron encontrados, intentó persuadir al gobierno americano de que destruyeran los más dañinos. El presidente Eisenhower accedió a retrasar su publicación, pero no a destruirlos. Finalmente se publicaron en 1957, con el título The Documents on German Foreign Policy. Y aunque no contenían el smoking gun definitivo, que probara que Wallis o Eduardo habían actuado conscientemente como agentes del Tercer Reich, sí contenían suficiente para que la pregunta no pudiera cerrarse definitivamente. El período entre la abdicación de Eduardo en diciembre de 1936 y la boda en junio de 1937 fue uno de los más dolorosos de la vida de Wallis. Estaba en Francia, sola en un sentido real, mientras Eduardo esperaba en Austria. La prensa la perseguía. La correspondencia que recibía, según describió en sus memorias, estaba llena de amenazas y de insultos de una violencia que resulta difícil de reproducir sin advertencia previa. Era el receptor de la furia de un imperio que sentía que una mujer americana lo había privado de su rey. Que Eduardo hubiera abdicado por sus propias razones era irrelevante para esa furia. Necesitaba un objetivo, y Wallis era el objetivo más conveniente. La boda del 3 de junio de 1937 en el castillo de Candé, Francia, fue una ceremonia pequeña y deliberadamente austera que nadie en la familia real británica honró con su presencia. 16 invitados. Un vestido de seda azul diseñado por Main Boucher, el modisto americano establecido en París. Ningún miembro de la realeza. Ningún representante oficial del gobierno británico. El castillo de Candé pertenecía a Charles Bedaux, el empresario francés de origen americano que tenía negocios en la Alemania nazi y que sería arrestado más tarde por colaboración. La elección de su casa para la boda fue, a los ojos de los que ya desconfiaban de la pareja, otro punto en contra de su expediente. Hay un detalle sobre la boda que los biógrafos suelen mencionar como indicativo de la personalidad de Wallis. Eligió el 3 de junio como fecha. Era el aniversario del nacimiento del rey Jorge V, el padre de Eduardo. Era difícil interpretar esa elección como casual. Los historiadores se dividen entre quienes la ven como un gesto deliberado de provocación y quienes la ven como una casualidad que se convirtió en leyenda. Wallis nunca dio una explicación pública. Era su estilo, dejar que el mundo interpretara sin confirmar ni desmentir. Los 4 años en las Bahamas
a donde Churchill envió a los duques como gobernador en 1940, fueron años de exilio dorado y de frustración continua. Eduardo sabía perfectamente que Churchill lo mandaba lejos de Europa precisamente para apartarlo de cualquier posibilidad de contacto con el Tercer Reich. Las Bahamas, en 1940, eran el equivalente diplomático de ser enviado a Siberia. Suficientemente lejos para ser irrelevantes, suficientemente cómodo para que no pudieran quejarse con credibilidad. Eduardo detestaba el nombramiento. Wallis lo detestaba aún más. Pero ambos sabían que no tenían opción. ¿Qué prueba exactamente ese material? Prueba que los duques de Windsor mantuvieron contacto con funcionarios alemanes después de la abdicación. Prueba que Eduardo, al menos, no era indiferente a los planes nazis y que en algunas conversaciones registradas en los archivos habló de manera que sugería una comprensión, si no una simpatía, hacia los objetivos alemanes. Prueba que los nazis veían al duque de Windsor como un instrumento potencialmente útil para sus planes. Lo que no prueba, y aquí está la distinción crucial que los historiadores serios han subrayado, es que Wallis Simpson actuara conscientemente como agente de inteligencia alemán, ni que tuviera un rol de liderazgo en las supuestas simpatías nazis de la pareja. La acusación más específica que se ha lanzado contra Wallis Simpson en este contexto es su supuesta relación con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán. La historia que circuló en los años 30 y que nunca fue probada ni desmentida completamente era que Wallis y Ribbentrop habían tenido una relación íntima cuando Ribbentrop era el embajador alemán en Londres y que tuvo, a través de esa relación, habría pasado información sobre los planes y las conversaciones privadas del príncipe de Gales. La historia fue publicada en algunos medios de la época y amplificada por la maquinaria de rumores de los círculos aristocráticos londinenses. Nunca fue corroborada por ninguna evidencia documental directa. Lo que sí es cierto, y está documentado, es que los servicios de inteligencia americanos tenían un expediente sobre Wallis. El FBI de Hoover y la OSS, el precursor de la CIA, habían acumulado información sobre sus actividades y sus contactos. Parte de ese material fue desclasificado décadas después. No contenía pruebas de espionaje activo. Contenía información sobre sus relaciones sociales, sus conversaciones, los círculos en que se movía. Era la vigilancia rutinaria de cualquier figura que los servicios de inteligencia consideraran potencialmente relevante para sus operaciones. Pero mientras los historiadores debatían las pruebas y las interpretaban con la cautela académica que requieren, el mundo real no esperaba. En Gran Bretaña, la maquinaria de destrucción de la reputación de Wallis Simpson funcionaba a pleno rendimiento desde 1936. La reina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, la esposa de Jorge VI y madre de la futura Isabel II, nunca le perdonó a Wallis lo que consideraba el abandono de Eduardo. Cuando Eduardo abdicó, su hermano Jorge tuvo que asumir el trono que no esperaba ni quería. Jorge VI, que padecía una tartamudez severa y una profunda inseguridad sobre su capacidad para ejercer el papel, sufrió enormemente bajo el peso de la corona que le había llegado por la renuncia de su hermano. La reina madre culpó de eso a Wallis Simpson y lo hizo durante el resto de su larga vida. La frase que se atribuye a la reina madre, pronunciada según distintos testimonios en algún momento de los años 40 o 50, resume su posición de manera que no necesita comentario adicional. Las dos personas que más problemas me han causado en mi vida son Wallis Simpson y Hitler. Era una comparación que decía más sobre la ferocidad del odio que sobre la equivalencia moral de los dos sujetos. Pero era también la declaración que fijaba para décadas la posición oficial no declarada de la familia real británica sobre Wallis Simpson. La reina madre vivió hasta 2002 y nunca reconcilió con Wallis. Isabel II mantuvo a la duquesa de Windsor en un limbo protocolario durante décadas, no completamente ignorada, pero nunca completamente aceptada. Cuando Eduardo murió en 1972, la reina invitó a Wallis a Londres para el funeral y la recibió con el tipo de cortesía helada que es peor que la hostilidad abierta. Wallis estaba ya en el inicio del declive físico y mental que la consumiría en sus últimos años. Murió el 24 de abril de 1986 en Neuilly-sur-Seine, Francia, 14 años después que Eduardo.
La historia de los archivos tiene también una dimensión específicamente británica que vale la pena explorar. Los archivos de Marburgo fueron encontrados por los americanos en 1945. Churchill supo inmediatamente de su existencia y de su contenido, y su primera reacción fue intentar destruirlos. Escribió al presidente Eisenhower pidiendo que los documentos más comprometedores fueran eliminados. Eisenhower se negó, pero acordó retrasar la publicación para no dañar a un aliado en un momento delicado. El texto de la carta de Churchill en que pedía la destrucción está documentado. Era el primer ministro de Gran Bretaña pidiendo oficialmente que se destruyeran documentos históricos de primera magnitud para proteger la reputación de un exmonarca y de su esposa. Cuando los documentos fueron finalmente publicados en 1957, el gobierno de Harold Macmillan intentó minimizar su impacto. El duque de Windsor los denunció públicamente como falsificaciones alemanas. Algunos historiadores de la época aceptaron esa explicación con una rapidez que en retrospectiva parece sospechosa. Con el tiempo, el consenso académico se fue moviendo hacia una posición más matizada. Los documentos eran auténticos, pero su interpretación era compleja. Que los nazis tuvieran esperanzas sobre el duque de Windsor no probaba que el duque de Windsor fuera un agente nazi. Que la duquesa mantuviera correspondencia con funcionarios alemanes no probaba que esa correspondencia fuera espionaje activo. Pero el daño ya estaba hecho. Y el daño, paradójicamente, no era tanto para Eduardo como para Wallis. Eduardo había muerto en 1972, antes de que la mayor parte del debate académico sobre los archivos alcanzara su punto de mayor intensidad. Wallis vivió hasta 1986, suficientemente larga para que los documentos más comprometedores circularan ampliamente y para que su nombre quedara asociado de manera permanente con la pregunta de las simpatías nazis de la pareja. Era la última ironía de una vida llena de ironías. La mujer que, según la mayoría de los historiadores serios, tenía menos responsabilidad en las simpatías políticas de la pareja, fue la que más sufrió el daño reputacional de su publicación. El reinado de Eduardo VIII duró 327 días. Fue el reinado más corto de la historia de Gran Bretaña moderna. En esos 327 días, Eduardo prácticamente no realizó ningún acto de gobierno significativo. No firmó ningún tratado, no inauguró ningún parlamento, no navegó ninguna crisis política, con la habilidad que se esperaba del monarca. Lo que hizo, de manera casi exclusiva, fue continuar su relación con Wallis Simpson y resistir las presiones crecientes de su gobierno, su familia y la jerarquía de la Iglesia para que la pusiera fin. El reinado de Eduardo VIII fue, en términos de gestión del poder, un fracaso completo, y ese fracaso se atribuyó a Wallis. El problema con esa atribución es que no resiste el escrutinio de los hechos. Eduardo había mostrado durante años, mucho antes de Middlesex, conocer a Wallis, una profunda resistencia a las responsabilidades de la corona. Era conocido entre sus ayudantes por su tendencia a posponer decisiones, por su impaciencia con los trámites del gobierno, por su disposición a ausentarse de compromisos oficiales cuando algo más interesante requería su atención. El biógrafo americano Michael Block, uno de los historiadores que más tiempo dedicó al estudio de los documentos de los duques, llegó a la conclusión de que Eduardo habría encontrado una manera de no ser rey, incluso si Wallis Simpson nunca hubiera existido. Wallis fue la excusa, no la causa, pero la historia no funciona con esa precisión. La historia necesita villanos identificables, y en el relato de la abdicación de Eduardo VIII, Wallis Simpson era el villano perfecto. Era americana, lo que la hacía extranjera. Era divorciada 2 veces, lo que la hacía moralmente inaceptable según los estándares de la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey era la cabeza, nominal. Era de clase media, lo que la hacía socialmente inadecuada según los estándares de la aristocracia que rodeaba a la corona. Era inteligente y dominante, lo que la hacía amenazante para los hombres que necesitaban que las mujeres en el entorno del poder fueran decorativas y calladas. Reunía todos los atributos necesarios para ser el chivo expiatorio perfecto de una crisis constitucional que tenía causas mucho más complejas que su presencia en la vida de Eduardo. La prensa británica,
que había mantenido silencio sobre el romance durante años en cumplimiento de la convención tácita con la monarquía, explotó en el momento en que el silencio dejó de ser sostenible. Y el contraste entre los años de silencio y la explosión posterior fue proporcional. Todo lo que se había callado durante años salió de golpe, amplificado por la espera, coloreado por la frustración de los periodistas que habían tenido que morderse la lengua. La imagen de Wallis que emergió de esa explosión era una caricatura que tenía suficientes elementos reales para ser creíble y suficientes elementos inventados para ser destruidora. La dimensión de clase social en la historia de Wallis Simpson es uno de los aspectos que los análisis más recientes han comenzado a explorar con mayor honestidad. El odio que la aristocracia y la clase gobernante británica sentían hacia ella tenía componentes obvios relacionados con el divorcio y la nacionalidad, pero también tenía un componente de clase que raramente se nombraba directamente, porque nombrarlo habría expuesto algo incómodo sobre la naturaleza de esa aristocracia. Wallis era, en términos reales, una mujer de clase media americana que había subido por su sola inteligencia y voluntad hasta los círculos más altos del Imperio Británico. Y había llegado tan alto que amenazaba con convertirse en reina. Para quienes creían que ese tipo de posiciones debían reservarse para quienes nacían en ellas, Wallis Simpson era una amenaza existencial, independientemente de cuántos maridos hubiera tenido o qué había hecho en China. Existe también la dimensión de género que las historiadores feministas han señalado con razón desde los años 90. Wallis Simpson fue procesada por la opinión pública con un estándar que nunca se aplicó a Eduardo. Eduardo tomó sus propias decisiones. Decidió abdicar, decidió visitar a Hitler, decidió quedarse en contacto con funcionarios nazis mientras Europa se preparaba para la guerra. Eduardo tenía agencia y la ejerció. Pero la narrativa dominante le convirtió en víctima de la fascinación de Wallis, en un hombre débil que había sido hechizado por una mujer sin escrúpulos. Era la lógica del hechizo. El hombre no puede ser responsable de sus actos, porque la mujer lo tiene bajo su control. Es una narrativa tan antigua que tiene nombre: la narrativa de la femme fatale, que existe precisamente para absolver a los hombres de sus decisiones, transfiriéndolas a la mujer que se convierte en su causa. El período de posguerra de los duques de Windsor fue una larga desilusión administrada con elegancia. Se instalaron en París, en una mansión en el Bois de Boulogne, cedida por la ciudad, y construyeron una vida social de superficial brillantez. Fiestas a las que iban los millonarios americanos que visitaban Europa, aristócratas europeos de todas las nacionalidades, artistas y escritores que encontraban en la duquesa una anfitriona extraordinaria. Wallis tenía talento genuino para eso: la selección de los invitados, el menú, la disposición de la mesa, la conversación que fluía porque alguien invisible la había orquestado. Sus cenas eran legendarias por su calidad, su ritmo y su mezcla inesperada de personas que en otra circunstancia nunca habrían coincidido. Pero debajo de esa vida de perfecta presentación, había algo que sus amigos más cercanos veían aunque raramente comentaban: el aburrimiento de Eduardo, que, sin las responsabilidades del poder que había rechazado, no sabía exactamente qué hacer consigo mismo, y la energía de Wallis dirigida a compensar ese aburrimiento con una actividad social que no podía llenarlo del todo. Era una inversión de roles que los observadores astutos notaban. Wallis, que había sido el elemento disruptivo de la monarquía, se había convertido en el elemento estabilizador de la vida del duque. Era ella quien planificaba, organizaba y daba dirección a una existencia que de otra manera habría derivado hacia la melancolía total. Isabel II, que ascendió al trono en 1952, manejó la cuestión de los duques de Windsor con la frialdad metódica que la caracterizaba en los asuntos difíciles. No los ignoró completamente, porque la ignorancia total habría producido sus propias complicaciones, pero tampoco los integró. Los duques eran invitados a los funerales y a los eventos de suficiente peso como para que su ausencia fuera notada, y excluidos de todo lo demás. El título de Su Alteza Real, que Jorge VI le había negado a Wallis, siguió negado durante toda la vida de la reina. Era la herida que Wallis mencionaba
con la regularidad de alguien que no puede curarla, pero tampoco puede dejar de tocarla. En una entrevista televisiva de la BBC, filmada en 1969 y emitida en 1970, los dos duques dieron su primera y única entrevista televisada. Tenían 74 y 75 años respectivamente. La duquesa vestía un traje amarillo de gasa. El duque llevaba un traje gris demasiado grande. El entrevistador, Kenneth Harris, les preguntó por su vida, por la abdicación, por sus esperanzas. La pareja respondió con la incomodidad de dos personas que saben exactamente qué preguntas no van a hacerles y que navegan el territorio de lo que sí pueden decir con la pericia de quienes llevan décadas practicando ese tipo de navegación. Wallis dijo que había habido momentos difíciles, pero que la felicidad era un gran secreto. Eduardo dijo que no se arrepentía y que seguía interesado en Gran Bretaña. 2 años después, Eduardo moría, y Wallis comenzaba el último capítulo de su historia. Los últimos años de Wallis Simpson son uno de los capítulos más sombríos de toda la historia. Después de la muerte de Eduardo en 1972, Wallis, que nunca había sido una mujer independiente, en el sentido de haber construido su propia vida paralela a la de su marido, quedó completamente a la deriva. Su médico, un hombre de quien sus amigos desconfiaban y a quien describían como más interesado en el control de sus bienes que en su salud, se convirtió en la persona que manejaba su vida. Wallis desarrolló demencia y pasó sus últimos años en un estado de confusión creciente, recluida en su mansión del Bois de Boulogne, en París, sin poder reconocer a las personas que la visitaban. El médico controló el acceso a ella y, según varios testimonios de personas que intentaron visitarla, la mantuvo prácticamente incomunicada. En esos mismos años, los biógrafos que intentaban acceder a los archivos relevantes para documentar su vida encontraban obstáculos sistemáticos. Michael Block, el abogado que fue albacea de los documentos de los duques de Windsor, publicó varios volúmenes de correspondencia que arrojaban luz sobre la pareja. Los archivos de la familia real británica, que habría contenido la correspondencia más comprometedora del período de la abdicación, han sido desclasificados solo parcialmente a lo largo de las décadas. Algunos documentos siguen clasificados. La leyenda de los archivos que la reina madre habría intentado destruir o suprimir tiene su fundamento en el hecho documentado de que Churchill intentó impedir la publicación de los archivos de Marburgo y que la familia real británica se opuso durante años a cualquier desclasificación que pudiera comprometer su imagen. ¿Qué queda cuando se separa la leyenda de los hechos verificables? Queda una mujer que llegó desde los márgenes de la sociedad americana, que construyó una vida por fuerza de su sola personalidad, que se enamoró de alguien que resultó ser el heredero al trono de la primera potencia colonial del mundo, y que pagó por ese amor un precio que ningún ser humano debería tener que pagar. Queda la mujer que, según la biógrafa Anne Seba, escribió a Eduardo antes de la abdicación, diciéndole que se fuera, que se quedara en el trono, que no sacrificara su reino por ella. Que Eduardo no la escuchó no es responsabilidad de Wallis. Que el mundo la culpara, de todos modos, dice todo lo que necesita decirse sobre cómo el siglo XX trataba a las mujeres que se metían en el camino del poder masculino. Queda también La mujer de las memorias, El corazón tiene razones, publicadas en 1956, donde Wallis escribió sobre su vida con la voz de alguien que ha decidido contar su versión sabiendo perfectamente que el mundo ya ha decidido la suya. Son pocos los improperios, aplicados contra mi sexo, que no se encontraran en mi correo diario. Escribió sobre los años de la abdicación. Era una frase que resumía con una sobriedad admirable lo que había sido vivir como el chivo expiatorio de la crisis constitucional más grande que la monarquía británica había enfrentado en el siglo XX. La comparación con Harry y Meghan, que los medios han hecho repetidamente desde 2018, tiene una lógica superficial que es también una simplificación. Un príncipe que se enamora de una mujer americana, divorciada, que no encaja en las reglas tácitas de la institución y que elige a esa mujer por encima de las expectativas del sistema. El patrón es reconocible. Pero la diferencia fundamental es que Eduardo VIII no eligió a Wallis por encima de sus responsabilidades
con la misma claridad moral que la prensa romántica sugería. Eduardo huyó de sus responsabilidades, y Wallis fue el vehículo de esa huida. Harry, cualesquiera que sean las opiniones sobre las decisiones que tomó, renunció a un rol secundario dentro de la familia real. Eduardo renunció al trono de Gran Bretaña mientras Europa se acercaba a una guerra que haría que la estabilidad de la monarquía fuera más importante que en ningún momento anterior. Lo que Wallis Simpson dejó atrás, además de la pregunta sin respuesta sobre los archivos nazis, es algo más personal y más universal. Dejó la evidencia de que ser extraordinariamente inteligente, extraordinariamente elegante y extraordinariamente magnética no es suficiente protección cuando el sistema que te rodea ha decidido que eres el problema y que tu destrucción es necesaria para su supervivencia. La prensa, que la llamó hechicera sexual y espía nazi, nunca encontró pruebas de ninguna de las dos acusaciones. Las pruebas no eran necesarias. La historia ya estaba escrita y el papel de Wallis ya estaba asignado. La duquesa de Windsor está enterrada junto al duque, en el mausoleo de Frogmore, en los jardines del Castillo de Windsor. La misma familia que la excluyó en vida le proporcionó ese espacio en la muerte. Era el tipo de gesto que las instituciones hacen cuando ya no hay nada que proteger. Un reconocimiento tardío y discreto, sin declaración pública, sin reversión oficial de los juicios anteriores. Wallis Simpson en Frogmore, junto a Eduardo, en los jardines de la corona que nunca le fue permitido usar. Los archivos de Marburgo siguen disponibles para los investigadores. Los archivos de la familia real británica siguen parcialmente clasificados. La pregunta de si Wallis Simpson fue una espía nazi o simplemente una mujer americana que quiso demasiado a un hombre que no debería haber amado sigue sin respuesta definitiva. Y esa apertura, esa grieta en la historia oficial, es exactamente la razón por la que su historia no puede cerrarse y seguirá siendo contada, debatida y reinterpretada mientras haya personas dispuestas a mirar más allá de los titulares y preguntarse qué hay detrás. La pregunta del expediente China, el supuesto dossier que los servicios de inteligencia británicos habrían compilado sobre las actividades de Wallis durante sus años en Asia, nunca ha sido respondida definitivamente porque el documento nunca ha aparecido. Su existencia fue sugerida por fuentes anónimas en los años 30 y amplificada por la imaginación periodística hasta convertirse en un elemento central de la leyenda de Wallis. El contenido que se le atribuía era lo suficientemente escandaloso como para que ningún periódico respetable lo publicara, pero lo suficientemente específico como para que circulara en los círculos privados donde el daño real se hace. Los clubes masculinos de Londres, los salones de la aristocracia, las conversaciones de los políticos. Una vez que esa clase de historia entra en circulación, no necesita pruebas para sobrevivir. Se alimenta de la imposibilidad de demostrar que no es verdad. Lo que sí puede decirse con certeza sobre los años de Wallis en China es lo que ella misma describió en sus memorias, que fueron años de soledad en un matrimonio infeliz, que Earl Spencer era un alcohólico violento, y que ella pasó meses en Hong Kong prácticamente sola, mientras Spencer estaba destinado en otro lugar. No era la vida de aventura exótica que la leyenda sugería. Era la vida ordinariamente miserable de una mujer joven atrapada en un matrimonio que no funcionaba, en una ciudad extranjera, sin red de apoyo y sin los recursos para salir de esa situación por sus propios medios. Que esa realidad se convirtiera en material para las fantasías del expediente China dice más sobre los que construyeron esas fantasías que sobre Wallis. El título de las memorias de Wallis, El corazón tiene razones, es una cita de Pascal que en su contexto completo dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Era una elección deliberada de una mujer que durante décadas había sido juzgada por la razón de otros y que reivindicaba el derecho a su propia lógica interior. El libro fue publicado en 1956, cuando ella tenía 60 años y llevaba casi 20 casada con Eduardo. Era, según los biógrafos que lo han analizado, un libro cuidadosamente construido para presentar una versión de su vida que corrigiera las versiones que otros habían construido sobre ella. No era un libro completamente honesto, porque ninguna autobiografía lo es,
Era el libro de alguien que sabía perfectamente que su historia era conocida por el mundo entero y que necesitaba decir su parte de esa historia en sus propios términos. La historia de Wallis Simpson y Eduardo VIII es también, en un nivel que pocas crónicas exploran, la historia del momento en que la monarquía británica tuvo que decidir qué tipo de institución quería ser en el siglo XX. La abdicación de Eduardo fue traumática, pero el sucesor que produjo, Jorge VI, resultó ser exactamente el rey que Gran Bretaña necesitaba para la Segunda Guerra Mundial. Alguien que permanecía en Londres durante los bombardeos, que visitaba las zonas destruidas, que compartía la austeridad de sus ciudadanos. Isabel II, que heredó ese modelo, lo perfeccionó durante 70 años. La monarquía que sobrevivió la abdicación de Eduardo fue más fuerte que la que habría producido un Eduardo que se quedara. En ese sentido, la crisis de Wallis Simpson, que en su momento pareció el fin de la institución, resultó ser uno de los momentos de su renovación. Ninguno de los protagonistas podía saber eso en 1936. Lo que Wallis sabía en 1936 era que era el objetivo del odio de un imperio, que el hombre que la amaba estaba eligiendo ese amor por encima de todo lo demás, y que las consecuencias de esa elección las pagarían ambos durante el resto de sus vidas. Lo que Eduardo sabía era que sin Wallis no tenía ningún interés en ser rey, y que con Wallis podría construir algún tipo de vida que le importara. Lo que Jorge VI sabía era que le habían puesto encima una responsabilidad que no había pedido y que tendría que llevar durante el resto de su vida. Y lo que la reina madre sabía era que la causa visible de todo eso era una mujer americana a quien nunca perdonaría. 89 años después de la abdicación, la pregunta sobre Wallis Simpson sigue abierta en los aspectos que más importan. No la pregunta del espionaje nazi, que los historiadores serios han respondido con la cautela que los documentos permiten, simpatías probables, espionaje activo sin prueba definitiva, sino la pregunta más fundamental sobre quién era Wallis Simpson como ser humano, qué quería, qué pensaba, qué sentía en los momentos en que la historia la convirtió en su personaje principal sin pedirle permiso. Sus memorias dan una versión, las cartas que sobreviven dan otra, los testimonios de quienes la conocieron dan una tercera. Ninguna de esas versiones es completa. Ninguna de esas versiones puede serlo, porque la vida de las personas reales nunca cabe completamente en ninguna narrativa, por larga que sea. Lo que sí puede decirse es que Wallis Simpson fue una de las mujeres más calumniadas del siglo XX, que la mayor parte de las calumnias que se lanzaron contra ella nunca fueron probadas, que pagó un precio desproporcionado por las decisiones de un hombre que la amaba más de lo que era prudente, y que murió en 1986 en una mansión parisina, sola y con demencia, sin que ningún representante oficial de la institución que había consumido su vida pública hiciera el gesto de reconocer lo que le habían hecho. Los archivos de Marburgo siguen ahí para quien quiera leerlos. Los archivos de la familia real siguen parcialmente clasificados para quienes prefieren que no. La Operación Willy merece una descripción más detallada porque es el episodio que mejor ilustra la ambigüedad fundamental de toda la historia de los duques de Windsor y los nazis. En el verano de 1940, los duques estaban en Madrid y, luego en Lisboa, oficialmente en tránsito hacia las Bahamas, donde Eduardo debía asumir su cargo de gobernador. Los archivos alemanes recuperados en Marburgo revelan que el agente alemán Walter Schellenberg, del Servicio de Inteligencia de las SS, fue enviado a Lisboa con la misión de persuadir al duque de quedarse en Europa y de mantener comunicación con el gobierno alemán. Los mensajes interceptados por los aliados sugieren que algunos intermediarios españoles y portugueses transmitían mensajes del duque a los alemanes y viceversa. Lo que los archivos muestran, con la ambigüedad que los documentos de inteligencia siempre tienen, es que el duque era receptivo a las conversaciones, pero no que hubiera tomado ningún compromiso concreto con el régimen nazi. Schellenberg, en sus memorias posteriores, describió al duque como alguien que no quería comprometerse definitivamente, pero que tampoco cerraba la puerta. Era exactamente el tipo de comportamiento que se podía interpretar, de maneras diametralmente opuestas, como la prudencia de alguien que no quería hacer nada irreversible, o como la vacilación de alguien
que estaba tentado, pero no había decidido todavía. Churchill, que conocía estos materiales, decidió que la solución más segura era poner el mayor océano posible entre los duques y Europa. Las Bahamas era ese océano. La participación de Wallis en la Operación Willy, según los documentos disponibles, fue fundamentalmente la de acompañante de Eduardo en los encuentros sociales con las personas que transmitían mensajes alemanes. No hay, en los archivos de Marburgo, ni en los archivos americanos desclasificados, ningún documento que muestre a Wallis transmitiendo información de manera independiente, tomando decisiones políticas autónomas o actuando como agente de ningún servicio de inteligencia. Lo que hay es a una mujer que estaba donde estaba su marido, que asistía a las mismas reuniones que él, y que, por tanto, formaba parte del mismo cuadro comprometedor. El caso del supuesto romance con von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, que había sido embajador en Londres entre 1936 y 1938, es uno de los elementos más repetidos y menos documentados de toda la historia. La versión que circuló decía que Ribbentrop enviaba a Wallis 17 rosas cada mañana mientras era embajador, en referencia al número de veces que habrían tenido relaciones. Era el tipo de historia que se propaga porque es lo suficientemente específica y suficientemente escandalosa como para parecer real. Ningún documento la corrobora. Ningún testigo directo la confirmó con evidencia verificable. Pero tampoco fue posible desmentirla completamente, porque la vida privada de personas de ese nivel en los años 30 no dejaba el tipo de rastro documental que hoy generamos de manera involuntaria con cada comunicación digital. Los biógrafos modernos de Wallis Simpson, incluyendo a Anne Seba y a Hugo Vickers, han tendido a la misma conclusión general, que Wallis era una mujer que tenía simpatías por ciertos aspectos del régimen nazi que eran comunes entre la aristocracia europea de los años 30, que esas simpatías no constituían espionaje activo, y que Eduardo tomaba sus propias decisiones políticas de manera independiente. La imagen de Wallis como la manipuladora que controlaba a Eduardo era incompatible con las cartas que se conservan, en que Eduardo aparece persistiendo obsesivamente en la relación, mientras Wallis en varias ocasiones le pedía que pusiera fin a ella. No era la manipuladora quien suplicaba que la dejaran ir, era el presuntamente manipulado quien se negaba a soltar. El tratamiento de Wallis, por parte de la serie The Crown de Netflix, ha renovado el interés en su historia para una generación que no vivió los hechos directamente. La serie, que en sus primeras temporadas dedicó varios episodios a la historia de Eduardo y Wallis, optó por una representación relativamente compasiva de la duquesa, mostrando a una mujer atrapada en una situación que ella no eligió completamente y que pagó un precio enorme por ella. Era una interpretación que reflejaba el consenso historiográfico más reciente, aunque con las inevitables simplificaciones que la dramatización televisiva requiere. El resultado fue que millones de espectadores conocieron la historia de Wallis Simpson por primera vez, o la reinterpretaron a través del filtro de una producción que los historiadores calificaron de razonablemente fiel en sus aspectos fundamentales. Hay un aspecto de la historia de Wallis que las crónicas populares raramente mencionan. Su vida antes de Eduardo era, en muchos sentidos, la vida de una mujer completamente autónoma, que no necesitaba ser definida por ningún hombre. En los años entre su divorcio de Spencer y su matrimonio con Ernest Simpson, Wallis vivió en Washington y en Londres con el tipo de independencia que pocas mujeres de su clase social y su época tenían. Organizaba sus propias agendas sociales, construía sus propias redes de contacto, tomaba sus propias decisiones sobre dónde vivir, con quién relacionarse, cómo presentarse al mundo. Era una mujer de los años 20 en el mejor sentido, una de las que habían adoptado las posibilidades que la posguerra abría para las mujeres antes de que la Gran Depresión y el conservadurismo de los años 30 las cerrara otra vez. Esa autonomía desapareció en el momento en que se convirtió en la compañera del heredero al trono de Gran Bretaña. Desde ese momento, todos sus movimientos eran observados, todos sus contactos eran registrados, todas sus palabras eran interpretadas en el contexto de su relación con Eduardo. Dejó de ser Wallis Simpson para ser la amante del rey, y luego la duquesa de Windsor, y luego la sospechosa de simpatías nazis, y luego
la viuda recluida en París. Cada una de esas etiquetas le quitaba un poco más de la persona que había sido antes de que Eduardo la encontrara. Era la paradoja final de su vida. La mujer que la leyenda presentaba como la que lo controlaba todo fue, en realidad, alguien que desde el momento en que entró en la órbita del poder real, dejó de controlar nada. Murió el 24 de abril de 1986. Tenía 89 años. Los últimos años de demencia en la mansión del Bois de Boulogne, con el médico controlando el acceso y los amigos de toda la vida reportando que ya no la reconocían, eran el epílogo de una vida que había contenido más intensidad, más drama y más consecuencias históricas de las que cualquier persona podría haber elegido conscientemente. La enterraron en Frogmore, junto a Eduardo. La familia real que la había excluido durante 50 años le proporcionó en la muerte la cercanía que nunca le dio en vida. Era una forma de justicia tan incompleta que resulta difícil llamarla justicia. Era la única que el protocolo permitía. Los archivos de Marburgo son accesibles hoy en los Archivos Nacionales del Reino Unido y en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos. Cualquier investigador puede consultarlos. Contienen lo que contienen. Correspondencia de la Alemania nazi que menciona a los duques de Windsor en el contexto de la Operación Willy y de las esperanzas que el Tercer Reich había depositado en Eduardo como potencial aliado. No contienen la prueba de que Wallis Simpson fuera una espía. Tampoco contienen la prueba de que no lo fuera. Lo que contienen, para quien los lee con la atención que merecen, es la evidencia de que la historia de Wallis Simpson fue siempre más compleja que cualquier versión simple que la convirtiera en heroína o en villana, y que esa complejidad es precisamente la razón por la que casi un siglo después seguimos hablando de ella. La relación entre la historia de Wallis Simpson y los debates contemporáneos sobre la monarquía tiene una dimensión que va más allá de la comparación superficial con Harry y Meghan. Lo que ambas historias revelan es que la institución monárquica tiene mecanismos de exclusión que funcionan con una eficacia particular cuando el sujeto a excluir es una mujer de fuera de la tradición británica. Wallis fue americana, divorciada y de clase media. Meghan fue americana, divorciada y de raza mixta. Los mecanismos aplicados en ambos casos tenían similitudes estructurales, aunque los contenidos específicos de la hostilidad variaran. En ambos casos, la prensa fue el instrumento principal. En ambos casos, el protocolo fue el lenguaje del rechazo. En ambos casos, las mujeres pagaron un precio desproporcionado por las decisiones de sus parejas masculinas. La diferencia fundamental, la que hace que la comparación tenga límites claros, es que Eduardo abdicó del trono mientras que Harry renunció a un rol secundario. El peso institucional de la crisis de 1936 no tiene equivalente en 2020. Pero la mecánica del proceso, la manera en que la institución identifica a alguien como amenaza y activa sus mecanismos de defensa, era reconociblemente similar. Y esa similitud es la que hace que la historia de Wallis Simpson siga siendo relevante para personas que nacieron décadas después de su muerte. No porque los hechos sean los mismos, sino porque los patrones son identificables. Bessie Wallis Warfield, la niña de Baltimore que creció dependiendo de la caridad de sus parientes ricos, que se casó con un alcohólico violento para escapar de esa dependencia, que construyó por su propio talento una posición en la alta sociedad de dos continentes, que se enamoró de un hombre que resultó ser el rey de Gran Bretaña, y que pasó el resto de su vida siendo el chivo expiatorio de la decisión de ese hombre de renunciar a su corona. Esa mujer merece ser recordada con la complejidad que su vida real tenía. No como la hechicera que robó una corona, no como la mártir inocente que el sistema persiguió injustamente, sino como alguien cuya historia, 70 años, después de los hechos principales, sigue siendo una ventana hacia algo verdadero sobre el poder y el género, y las mujeres que se atreven a entrar en los espacios donde el poder no las quiere. El debate sobre Wallis Simpson tiene también una dimensión que los estudiosos de la propaganda raramente mencionan. Fue objeto de una de las campañas de desinformación más eficaces del siglo XX, dirigida no por un gobierno extranjero, sino por el propio establishment británico. Los rumores del expediente China, las acusaciones de espionaje, los insultos sobre su sexualidad y su moralidad.
Todo eso circuló sin verificación, sin atribución, sin posibilidad de réplica efectiva, durante años antes de que Wallis tuviera ninguna plataforma desde la que responder. Cuando finalmente publicó sus memorias en 1956, la imagen que el mundo tenía de ella llevaba 20 años formándose sin su participación. Corregirla era imposible, solo podía matizarla. La institucionalización de esa campaña es visible en el hecho de que la reina madre, que murió en 2002 a los 101 años, nunca hizo ninguna declaración pública que reconociera el daño que se le había hecho a Wallis Simpson. Ni en los años en que Wallis todavía vivía, ni en los 16 años en que sobrevivió a la duquesa. La reina madre era una mujer que sabía el peso de las declaraciones públicas y el valor del silencio público. Su silencio sobre Wallis no era neutro, era la continuación de la exclusión por otros medios. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento te has preguntado cuántas veces en la historia se ha culpado a la mujer de lo que decidió el hombre, deja tu opinión en los comentarios. ¿Espía, bruja o víctima? El debate está abierto, y si quieres saber más sobre las mujeres que los archivos oficiales intentaron borrar, en este canal tienes más historias como esta, las que el protocolo no consiguió silenciar del todo. Suscríbete.